diapositiva sí nos dio la explicación. Muy bien. Entonces vamos para acá. Fíjense el caso también de los videojuegos, precisamente por el caso de Google, sobre todo del DeepMind, que, o sea, al final de cuentas, a ver si podemos entender de cómo pasamos de un machine learning, que dijimos que son estos algoritmos de aprendizaje, nos fuimos a un neural learning, que el neural learning al final de cuentas entra dentro del deep learning, ¿no? El deep learning, el neural learning. Y para hablarlo a gran escala, el deep learning implica, fíjense, el big data tiene una capacidad tremenda, tremenda de cantidad de información. Es una cantidad de información impresionante. Pero, por ejemplo, nosotros, como seres humanos, que tenemos muchas limitantes, estamos limitados basados en nuestros recursos, igual que el caso de la economía, ¿eh? Prácticamente gozamos de las mismas limitantes. Cuando hablo siempre de recursos, ¿a qué me refiero? Pues al caso del tiempo, al caso de la juventud, al caso del esfuerzo, incluso al caso del dinero, porque a veces cuánto tiempo y cuánto dinero te llevaría recolectar una cantidad de información importante para hacer determinado X, Y o Z proyecto. Pues mucho. ¿Para cuánto tiempo te llevaría dominar un idioma? No lo vas a hacer en un mes, no lo vas a hacer en 2 meses. Dominar un idioma muy probablemente te pueda llevar 2, 3 años. Entonces, tenemos limitantes, estamos limitados. Pero el Big Data tiene un sentido hasta cierto punto ilimitado. Pero en la recolección de la información, que es el limitante que tenemos, para nosotros poder, entre todo ese universo de información que por ahí circula en el Internet, que a veces también poder deducir cuál es la información confiable, cuál es la información no confiable, y cuál es la información útil y cuál es la información que no es útil, pues te lleva mucho tiempo. Bueno, pues la inteligencia artificial resuelve en una buena medida y el deep learning resuelve en una medida precisamente eso. En toda esa búsqueda de todos esos millones de datos que pueden existir por ahí en el Big Data, pues lo único que hace es de que en microsegundos, lo que a ti te lleva mucha cantidad de tiempo recopilar la información o reconocer información útil o inútil, a ellos les lleva microsegundos. Esa es una parte muy importante del Deep Learning. Bueno, entonces, en el mismo concepto precisamente está el caso de Watson y en el mismo concepto están el caso de los videojuegos de estos de DeepMind, de Google, en mucho sentido. El caso de, por ejemplo, de Watson, que lo crea, es muy interesante porque lo crea un grupo interdisciplinario. Ojalá pudieran ver por ahí los videos de Watson. Ahí tiene muchos videos, pero hay unos muy cortitos. Hay uno que ojalá le pudieran ver, dura como 3 minutos cada uno de los videos, donde Watson lo ponen a concursar en Jeopardy con los campeones mundiales de Jeopardy y luego lo ponen a debatir con dos humanos. Está Watson debatiendo con dos humanos, pero está haciendo debates de índole ética. O sea, es muy complicado. Es complicado, si es complicado incluso para los seres humanos. Imagínate, por ejemplo, para una máquina, el poder hacer un debate de forma que tenga sentido común ese debate. Entonces, bueno, fue un grupo interdisciplinario de muchos hombres y mujeres con altas calificaciones, ¿eh? Hablamos de gente que tiene hasta postdoctorados. Bueno, entonces responde preguntas, hace deducciones, reconoce la personalidad de quienes le hablan y hasta hace predicciones. Así funciona Watson, la primera plataforma de computación cognitiva abierta desarrollada por IBM. Y ya no sé si les había comentado, pero IBM, que fue una empresa y sigue siendo una empresa muy interesante, porque fue la primera empresa que crea esta computadora por ahí en los 60s, esta computadora
viejísima, ahorita la podíamos, yo creo que hasta nos reiríamos de la capacidad que tenía ENIAC. Sin embargo, lleva a IBM a la cabeza del desarrollo del caso de los sistemas computacionales. Después por ahí estuvo problemas financieros, estuvo a punto de irse a la quiebra porque no entendió en el concepto del mercado lo que el mercado estaba solicitando, que ahora eran las computadoras, en este caso las de escritorio, las computadoras personales. Le comieron el mandado a otras empresas, pero logró retomar. Entonces, aquí vuelve a retomar. Hoy, desafortunadamente, pues incluso hay supercomputadoras que ocupan los primeros lugares y son las chinas. Las chinas desplazaron a las supercomputadoras gringas. Entonces, pues también vienen los chinos también en la carrera también de la inteligencia artificial, empujando fuerte. Entonces, como todo sistema de inteligencia artificial permite reconocer imágenes, tiene un reconocimiento obviamente de patrones, que es cuando hablamos de un reconocimiento de patrones, porque reconoce una imagen, tiene la capacidad, por ejemplo, de automatizar un proceso, y ya sabemos que la automatización de procesos puede ser el control, que es la parte del control automático. Yo puedo controlar líquidos, se puede controlar gases, se puede controlar un reactor nuclear, hornos, por ejemplo, en una cementera o en una petroquímica que, por ejemplo, produzca PLC, etcétera, ¿no? Hay cantidad de controles que podríamos hacer de automatización de procesos. Y obviamente hacer búsquedas de voz, que también entonces hablamos de un reconocimiento de patrones por audio, y obviamente de texto, también hay un reconocimiento de patrones basado en el texto. Pero a diferencia de lo que ocurre con otros programas como Siri o Alexa, Watson comprende el contexto con mayor precisión. La razón de haberlo puesto sus desarrolladores a competir con dos humanos o con humanos en debates, debatiendo cuestiones políticas, debatiendo cuestiones éticas o debatiendo cualquier cosa relacionada con temas a veces muy espinosos, no tiene otro propósito más que hacer que Watson pueda ser aprobado mediante el test de Turing, que pueda aprobar el test de Turing para entonces poderlo situar básicamente en una de las generaciones, poder situar a Watson en una generación para, hagan de cuenta que como todo prototipo, ¿no? Watson, vamos pensando que Watson es un prototipo, y partiendo de Watson y efectivamente partiendo de todo el desarrollo de la robótica que se haya hecho hasta la fecha, sobre todo los sistemas más avanzados, como si fuera un prototipo, le vas implementando mejoras, le puedes ir implementando mejoras con la finalidad de ir lo más rápido posible partiendo de ese prototipo o de ese proyecto, acercarte a la quinta generación. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que vas a cortar el tiempo de llegada. Si lo tomas como prototipo y le haces mejoras, cortas el tiempo de llegada de los robots superinteligentes. Eso es lo que también pretenden hacer con Watson y junto con muchos otros, no solamente el caso de Watson. Bueno, fíjense, entonces dijimos los videojuegos, que también es muy importante. Acuérdense que siempre que estamos hablando del caso de la robótica, necesariamente la parte de la robótica que tienen algoritmos de aprendizaje y muchas otras cosas, pero fundamentalmente una de las ramas de la matemática que más se utiliza, dijimos que era el caso de la probabilidad. No se nos tienen que olvidar porque es una parte importante. Sobre todo, por ejemplo, el teorema de Bayes. Utiliza mucho el teorema de Bayes. Entonces, bueno, vamos para analizar esto un poquito. Ingenieros de DeepMind crean dos juegos para investigar si las redes neuronales son más propensas a cooperar o competir con motivación para conseguir un fin. Es decir, fíjate el concepto de los ingenieros de DeepMind, El concepto de los ingenieros era ese sentido de cooperación, es un sentimiento humano. O sea,
quiero ver que las inteligencias, si las inteligencias cooperan entre sí para conseguir algo, o en todo caso, necesito saber si compiten. Y vuelvo a repetir, ese es un concepto muy humano, y querían precisamente analizar ese tipo de comportamientos que nos distinguen a los seres humanos en las inteligencias artificiales. En todo caso, saber si entonces el fin justifica los medios, ¿no? En pocas palabras. Bueno, primer juego. Hay dos inteligencias artificiales que se denominan rojo y azul. ¿Y cuál es el propósito del juego? Como estamos hablando del caso de la probabilidad, pues el experimento lo repiten una cantidad importante de veces para que sea significativo, ¿no? Si yo, acuérdense que yo decía, bueno, ¿qué pasaría si yo lanzo un dado y yo calculo cuál es la probabilidad de que me salga un 2? Y decíamos que mi probabilidad era de un sexto, ¿no? Es una probabilidad muy pequeña. Si comparo cuál es la probabilidad de que no me salga, es mucho mayor la probabilidad de que no lo obtenga a que lo obtenga. Pero si yo lanzo el dado una cantidad importante de veces, mi probabilidad aumenta. En el caso de los videojuegos, pues obviamente si yo quiero analizar qué tan probable es de que las inteligencias cooperen o compitan, es porque voy a hacer muchas veces el experimento hasta que me arroje un resultado o un grado de probabilidad más alto. Al final de cuentas es lo que se está buscando. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, les iban poniendo manzanas de tiempo en tiempo. Las primeras etapas, los desarrolladores les ponían las manzanas en abundancia. A rojo y azul les dieron la posibilidad de dispararse mutuamente, se podían disparar mutuamente para inmovilizarse. Es decir, si rojo le disparaba a azul, la inmovilizaba para entonces que rojo pudiera recolectar una mayor cantidad de manzanas, o viceversa, ¿no? También azul le podía disparar a rojo y hacer lo mismo. Cuando las manzanas eran abundantes, la conclusión, después de haber repetido el experimento una cantidad importante de veces, cuando las manzanas eran abundantes, que estamos hablando de abundancia de recursos, resulta que las dos inteligencias artificiales no competían, al contrario, cooperaban entre sí para poder capturar cada una de ellas la mayor cantidad de recursos. Esa idea no le gusta a Estados Unidos. ¿Mande? A Estados Unidos no le gusta esa idea. Pues Estados Unidos en muchos sentidos está financiando estos proyectos. Sí, pero no de compartir recursos, es a lo que me refiero. No, pero tiene que llegar a esta etapa para los fines militares a los que ellos pretenden utilizar a la inteligencia artificial. Y no, pues, ¿cómo? Bueno, entonces, en la otra etapa encontrábamos que los desarrolladores empezaron a escasear las manzanas, empezó a haber escasez de recursos. Cuando empezó a haber escasez de recursos, las dos inteligencias ahora no cooperaban, competían y eran más propensas a atacarse una a la otra. O sea, se atacaban más para poder capturar la mayor cantidad de manzanas posibles. Fíjense, estamos hablando segunda generación de la robótica y estamos hablando ya de una emulación de sentimientos humanos en el acaparamiento de los recursos, que es algo innato de los seres humanos, que algunos seres humanos tienden a acaparar una mayor cantidad de recursos más que otros, y que créanme lo que si todos pudiéramos, si todos tuviéramos esa capacidad, pues quién sabe cómo le iría a la Tierra, ¿no? O sea, todo el mundo acaparando una cantidad importante de recursos. Estaría todo desequilibrado, todavía mucho más. Entonces, bueno, sentimientos humanos, ¿eh? Ojo. Segundo juego, más o menos en el mismo sentido, similar. Las inteligencias ahora eran lobos en color rojo que debían aprender a capturar presas en color azul, al tiempo que evitaban los obstáculos en color gris.
Igual que en el caso anterior, repitieron el experimento mucha cantidad de veces para obtener una probabilidad más alta, donde los lobos encontraron primero, el primer aprendizaje que encontraron, lo hicieron prácticamente por sí mismos, era de que tenían que estar cerca de las presas. ¿Les suena algo similar al caso de los animales vivos actualmente? Pues por ahí está también en ese contexto. Entonces, entre más próximos estaban a las presas, más fácil obviamente era su captura. Y entonces aprendían también a cooperar entre ellos para poder hacer la mayor captura de presas posible. A la medida que volvieron otra vez a escasear los recursos, es decir, las presas, ya no había tantas presas, ahora los lobos no cooperaban tampoco. Los lobos muy por el contrario, se atacaban unos a los otros para poder capturar, que unos pocos pudieran capturar la mayor cantidad de presas, mientras los otros se quedaban sin nada, y hasta cierto punto tenían la posibilidad de irse por caminos para que otros lobos se toparan con la mayor cantidad de obstáculos posibles. En eso consistía este juego. Que también es interesante, porque fue muy gracioso, es de esta empresa de CCP Games, que los jugadores el juego es de EVE Online. No entiendo mucho de videojuegos y yo siempre he dicho ni me interesa, pero me interesó esta parte porque el videojuego, literalmente cuando lo desarrollan los ingenieros de esta empresa, que es una inteligencia artificial, literalmente se fueron, hagan de cuenta que se van un día, ya son las 6 de la tarde, hora de que todos nos despidamos de la empresa, se fueron y al día siguiente se encontraron con que el videojuego, sin intervención de los seres, de seres humanos, sin intervención de ningún usuario, sin intervención de nada que tuviera relación con un ser humano, literalmente el juego se puso a ser una batalla campal, o sea, literalmente solito. ¿En qué consistía más o menos el juego? El juego se supone que están, obviamente, los mineros, están los mineros que son los que tenían acceso a los recursos, y luego había otro grupo que eran piratas, que siempre estaban tratando de quitarle los recursos a los mineros. Por otro lado, estaban por ahí otro grupo denominado los vagabundos. Que los vagabundos, pues eran como los que nada más estaban aprovechando el momento también para lo que se encontraran de recursos. Bueno, estos piratas, entonces, para quitarles los recursos a los mineros, se alían con el imperio, que así se le llama en el videojuego, se llama el Imperio Amar, se alían con el Imperio Amar para combatir y quitarle los recursos a los mineros. En esa alianza le quitan los recursos a los mineros, pero después, posteriormente, igual que el caso de los piratas en la vida real, pues literalmente traicionaron a los del imperio y ellos se quedaron con todos los recursos. Entonces, hasta que los desarrolladores vieron lo que había sucedido, pues se quedaron sorprendidos de nada más habiéndole puesto las reglas, literalmente la inteligencia se puso a competir entre ella misma, sin intervención de los seres humanos. ¿Cómo se llama el juego, maestro? Se llama EVE Online, de la empresa CCP Games. EVE Online. EVE Naves, ¿no? Online. Ajá, así mira, aquí está. Sí, ya lo conozco. Online. Yo lo jugué. Está interesante ese concepto. Bueno, vamos a otro y este es el único juego en el que un humano puede ganar a una computadora. Hasta ahorita, todos los videojuegos, prácticamente las inteligencias artificiales, han tenido la capacidad incluso de derrotar a los seres humanos. Incluso por ahí hay un videojuego de Google que prácticamente le crearon como
o la personalidad, no me acuerdo bien en qué está relacionado el juego, pero le crearon la personalidad a la inteligencia artificial como de un niño, literalmente. Entonces, cada vez que, por ejemplo, el ser humano derrota a la inteligencia artificial, el niño hace berrinche, se enoja. O sea, el niño literalmente se enoja con el ser humano. Evidentemente, evidentemente le pusieron reglas, ¿no? La regla es, si tú pierdes, acuérdense que ese es el sistema de control de lazo cerrado. Si tú pierdes, entonces en el sistema de feedback, en el sistema de retroalimentación, pues tienes las salidas, las posibles salidas. Y las posibles salidas es de que, pues, enójate y esto, o haz berrinche, como los niños, ¿no? Le pusieron las reglas de salida, literalmente, pues, le dejan la autonomía al robot para una vez que lo derrotan, pues él pueda elegir si se enoja o hace berrinche, por ejemplo, ¿no? Bueno, dijimos que es uno de los escasos, de hecho, todos los desarrolladores de la robótica les han puesto como sobre la mesa, en la realidad, a todos los desarrolladores y les dicen, aquella persona que logre descifrar este inconveniente y que nos hemos enfrentado con este videojuego en particular, literalmente así lo han dicho, ¿eh? Yo la verdad es que desconozco realmente, pero dicen que la persona que logre descifrar este enigma del software y del desarrollo de la inteligencia artificial se va a hacer multimillonario. ¿Quién sabe? Habrá que ver. ¿En qué se basa este videojuego? Se supone que es un juego de cartas, pero a diferencia de todos los juegos de cartas que usualmente nosotros conocemos, donde pues hay ases, reyes, cuatros o sotas, etcétera, ¿no? Otro tipo de cartas. Este juego de cartas es muy especial. De hecho, me ha tocado mucho que había en la Friki Plaza, no sé si todavía, pero había en la Friki Plaza gente que se hacía intercambio de estas tarjetas, y que yo decía, ay, no manches, no puedo creerlo. Bueno, pues es un concepto muy... no quiero ser muy severa, pero es un concepto muy nerd, me parece. Juego de cartas de este sentido, se supone que son hechizos, son dragones, son gnomos, son ese tipo de cosas. Es un juego de cartas diferente, donde básicamente derrotar a tus competidores se basa más en el tipo de estrategias y las cartas para, por ejemplo, si sale un dragón, yo mato tu dragón con el hechizo fulanito o con la espada perenganita, etcétera, ¿no? Más o menos en eso está basado el juego. Está por sistema de puntajes, maestra. Cada jugador tiene 20 puntos y tiene criaturas y hechizos para defenderse en el fíjate, campo de batalla. Por eso te digo, a mí que ese tipo de cosas que se me hacen un poco bizarras, bueno, pues se me hace todavía más bizarro. Y es de mucha estrategia, porque son 5 colores que puede usted combinar entre ellos, pero cada color tiene como su atributo. Fíjate, Entonces, esa es la parte importante. Ajá. Gracias que me lo clarificaste, porque de hecho es lo que determinan qué es lo complicado. O sea, no es tanto, evidentemente puede ser las estrategias, pero en muchos sentidos dicen que lo complicado es que a pesar de que se hacen torneos, pues cada año dicen que cambian las reglas, cada año cambian las reglas. Y no está, básicamente sí tiene mucho que ver la estrategia, pero básicamente es en el juego de mazo o en las cartas que te toca, ¿no? Para poder que tú puedas tener una alta probabilidad de ganar. Entonces, algo que hasta ahorita la inteligencia artificial no ha podido. Primero porque cambian todo el tiempo las reglas y básicamente aquí está más enfocado hacia la suerte. Algo que la inteligencia artificial no ha podido, pues, todavía, incluso para el caso de los seres humanos, no ha podido predecir, ¿no? De la suerte. Sí, es que para poder jugarlas, para poder jugar cada uno de los hechizos requiere de recursos, y si esos recursos no le salen las primeras 7 tarjetas, eso determina todo su juego. Muchas gracias. Ese es un reto.
Ese es un reto porque hasta ahorita es el único en el que hasta ahorita pues los seres humanos han vencido a las computadoras. Magic the Gathering. Sí, maestra, de hecho hay una serie sobre ese juego, el de Yu-Gi-Oh! Y está muy interesante el cómo se hizo todo ese pedo, se la recomiendo. Yo nada más los he visto a veces que veo a la serie esta de Big Bang Theory que me hace graciosa y evidentemente los chicos estos del Big Bang Theory jugaban algo relacionado con eso. Entonces yo la primera vez que lo vi que dije, mira qué juego de cartas tan gracioso. Entonces ya después lo entendí que ya cuando los veía yo en la Friki Plaza que hacían eso, hacían intercambio de cartas, dije, no manches, sí existe en la vida real. Yo pensé que era nada más cuestión de la serie. Ya después vi que sí era en la vida real. Bueno, y según yo, corríjame si me equivoco, pero según yo se hacen torneos y los torneos, los ganadores se ganan un buen billete. Muy, muy bueno. Confirmo. Ese tipo de cosas. Bueno, ya ven, pues hay cosas raras. Bueno. 5 avances de la inteligencia artificial que probablemente veremos en los 5 años. No vamos a ver todas, vamos a ver algunos. La primera, evidentemente, sería que la inteligencia artificial avanza hacia modelos de aprendizaje basados en patrones no humanos. Fíjense, uno de los importantes que sería modelos de aprendizaje basados en patrones no humanos, la da la pauta AlphaGo Zero. AlphaGo Zero tiene hay un juego que es de la China milenaria que se llama Go. El juego así se llama Go. Es como una especie de tablero que muy semejante, a mí me parece un poco semejante al caso de las damas chinas. Tiene muchas fichas, pero dicen que es un juego sumamente complejo porque tiene tantas fichas, así es como lo han anunciado, que tiene es más, que tiene más cantidad de fichas que átomos el universo. Entonces es un juego muy complejo. Los que son campeones en este juego, los campeones de este juego, es porque les ha llevado años y años y años perfeccionarlo y convertirse en campeones. Bueno, lo interesante de AlphaGo Zero es que lo único que hicieron es que le pusieron las reglas, le dijeron, mira, estas son las reglas, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer, y dejaron literalmente que el sistema resolviera el problema por sí mismo. Y tan lo resolvió por sí mismo que literalmente derrotó a los campeones que les había llevado, y le tomó microsegundos, lo que a otras personas le había tomado años en perfeccionar sus técnicas, a él le tomó microsegundos. Esa es la parte donde literalmente nos van a avasallar, ¿no? En esta capacidad. Y obviamente la siguiente, fíjense, serían el riesgo para los doctores en su diagnóstico y en los tratamientos si no hacen machine learning. Yo siempre he dicho que evidentemente todos los seres humanos nos equivocamos, evidentemente, pero yo siempre he considerado que si hay alguien que no tiene permitido equivocarse, son los médicos. No, o sea, no tienen permitido. ¿Por qué? Porque su equivocación puede deberse a la pérdida de una vida humana, o imagínate, me tocó hace algunos años, a mi papá lo iban a operar y estábamos, ya había entrado en la sala para la cirugía y estaban en espera, estaba una familia con un niño de 14 años, el médico que lo operó se equivocó, es decir, el niño tenía un tumor en el testículo derecho, todavía me acuerdo, y resulta que le operaron el testículo sano, o sea, le extirparon el testículo sano. Pues lo tuvieron que, cuando se dieron cuenta del error, que lo que había pasado, lo tuvieron que regresar después de que se recuperó de la cirugía, lo tuvieron que regresar para volverle a hacer otra cirugía. Es decir,
le quitaron la posibilidad a un niño de 14 años, la posibilidad de ser padre en algún momento de su vida. Y puede ser que a lo mejor tú decidas, no, yo no quiero tener hijos. Bueno, pues es tu decisión personal, pero no porque los médicos hayan decidido por ti. Eso es muy diferente. Entonces, yo siempre he dicho, en el Big Data, imagínate qué genial, en el Big Data y en el IoT, que por ahí tienes los antecedentes en los wearables, precisamente, en donde, imagínate que antes de que entres a consulta con el médico, mucho antes de que entres a consulta con el médico sepa en tiempo real cuál es tu presión arterial, cuál es tu nivel de glucosa en sangre, cuál es tu nivel de oxigenación, por ejemplo, el historial, que es importante el historial de enfermedades de tus padres, de tus abuelos, en mucho sentido para determinar las posibles enfermedades genéticas que tú pudieras llegar a adquirir. Entonces, imagínate qué genial sería. Y la parte genial, donde precisamente esta inteligencia artificial, literalmente, en el quirófano, por ejemplo, pensamos en el quirófano. En el quirófano, literalmente le está diciendo al doctor, le tiene que operar el testículo derecho, no el izquierdo. Doctor, le tiene que operar la vesícula, no el hígado. O sea, esa es una parte importante, ¿no? Bueno, yo así pienso. Maestra, Mande. yo quiero comentar algo al respecto. Es una idea que tengo para algún futuro desarrollar. Yo quisiera estudiar pues ingeniería genética después de mecatrónica, con el fin precisamente de poder calcular la probabilidad de cómo el cuerpo va a reaccionar ante un medicamento y no hablando. Me refiero a genéticamente. Si, por ejemplo, si en tu familia hay una enfermedad hereditaria, investigar, pues, cómo es pero de cada persona tener su información genética y saber qué respuesta puede tener el cuerpo a qué cambios. Y no solamente en cuanto a medicina, por ejemplo, si tu código genético dice que tienes cierta enfermedad al estar en ciertos climas, bueno, pues tú saber en el futuro dónde puedes ir a conseguir una casa, una propiedad. Eso es pues como un proyecto que yo tengo pensado cuando me sea posible estudiar esta área. Ok. Déjame, te comento, Iván, que de hecho te va a interesar, terminando robótica, que es el tema siguiente que nos vamos a meter a la bioingeniería y a la biotecnología. Por ahí Olmos me habló del CRIPS. Efectivamente, tenemos el CRIPS Cas9, que así es el nombre que tiene, pero básicamente la idea que tú tienes es de una persona, de un médico, cuando ellos se titulan como médico cirujano partero, después tienen la opción de ir a estudiar una especialidad en algún área. Ese médico cirujano partero puede decidir estudiar, no sé, neurología, cardiología o cualquier otro tipo de área de especialidad, o puede optar por estudiar una maestría en medicina y un doctorado en medicina. En CETI hay una doctora en medicina, se llama Gaby, que es la que se encarga del concepto de esto del área, pues, de la división que hay en mecatrónica de la biomédica. Ella es la experta, ¿no?, en el área. Pero básicamente lo que tú estás diciendo es lo que haría Gaby, por ejemplo. O sea, la persona que estudia un doctorado en medicina, que se va al área de la genética, eso es lo que determina. El ingeniero lo que tiene la capacidad de determinar es el concepto, por ejemplo, de la terapia génica o los medicamentos, ahora sí, dirigidos. Son medicamentos dirigidos siguiendo el proceso automático y el mismo concepto de proceso automático de la inteligencia artificial, pero en el caso del cuerpo humano. O sea, teledirigir literalmente el medicamento para que vaya directamente o a las células o directamente al órgano que va a sanar.
para que entonces, imagínate, por ejemplo, en una quimioterapia, que hasta ahorita, pues, la quimioterapia o radioterapia tiene como finalidad radiar las células malignas, pero también se frega todas las células buenas. En este caso, teledirigido, mediante control de proceso, se va directamente al órgano para literalmente solamente matar a las células enfermas y dejar por completo a las células sanas. Ese es el concepto que sería la terapia génica y la biotecnología y la bioingeniería. El otro concepto ya casi literalmente, lo vamos a ver porque está muy interesante. Quiero que lo analicemos porque yo les había dicho, las ramas de la tecnología, las ramas de la tecnología que más auge tienen, todo lo que tenga que ver con cambio climático y todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, bioingeniería y biotecnología. Todo lo relacionado con eso. ¿Por qué? Porque pues literalmente pues son conceptos que apuntan a una calidad de vida, salud de las personas, etcétera. Entonces, por eso. Pero te va a gustar porque puedes, a partir de esa información, tú puedes saber cuál es el enfoque que le vas a dar, hacia dónde te vas a dirigir, porque no es lo mismo la biotecnología que la bioingeniería, a pesar de que se apoyan en conceptos similares, pero tienen aplicaciones diferentes. Seguimos por acá. Y fíjate, efectivamente, por aquí de los 5 avances, la siguiente sería la tecnología cuántica que facilitará el diseño de medicamentos y las pruebas de los mismos. Este sería otro de las tecnologías que vamos a encontrar en los próximos 5 años, que de hecho ya no las estamos encontrando, no nomás en los 5 años. Bueno, vamos a este concepto que también está interesante. Ay, déjenme borrar esto porque se me olvidó de la clase pasada. Esta parte, miren, ¿cómo podemos conseguir que una computadora nos entienda o reconozca nuestra cara o que razone? Hay reconocimiento de voz, dijimos que hay reconocimiento de texto y reconocimiento de imagen. Por eso se volvieron como sistemas de comunicación dominante, no medios de comunicación. No son medios de comunicación. Estos son sistemas de comunicación. Sistemas de comunicación dominante es lo que tiene que ver con texto, sonido e imagen, por ese concepto. Entonces, queremos que sea capaz de reconocer patrones, que ese reconocimiento de patrones es, por ejemplo, cuando Alexa escucha mi voz y sepa que la que le está hablando es Fabiola. O cuando un sistema de inteligencia artificial, Sofía, ve a una persona a través de su reconocimiento facial y sepa que es fulanito o perenganito. O para que pueda recibir información, obviamente, del mundo exterior, que es la parte de su entorno. También queremos que sea capaz de aprender filtrando la información útil. Ya vimos que eso es lo que hace el Deep Learning. Filtra toda la información útil de millones de datos que pueden existir. Ellos van a, en cuestión de microsegundos, te van a poder decir cuál es lo útil y cuál es la información que no te puede servir. Y guardando sus nuevos descubrimientos. Y por último, queremos que también razone y sea capaz de razonar y de deducir. Es decir, que llegue de un concepto general a algo particular, que esa es realmente la deducción. La inducción sería al revés. En otras palabras, que sea capaz de crear conocimiento, a lo que nos tiene a nosotros en la cadena alta, como animales, ¿no? Animales con raciocinio, es precisamente que los seres humanos no solamente tomamos decisiones considerando opciones en el corto, medio y largo plazo, sino que lo que nos tiene en el tope, en la más alta cadena, es que somos los únicos que creamos conocimiento. Somos los únicos. Entonces, queremos que eso hagan los robots, que crean conocimiento.
Aunque hay muchas herramientas que hacen que un sistema aprenda, hay una bastante sencilla que nos resulta muy útil. Los sistemas anti-spam, que dijimos que utilizan el teorema de Bayes. Entonces, el teorema, el anti-spam en el correo electrónico, que es muy interesante porque generalmente en tu correo electrónico siempre vas a encontrar, en muchos sentidos, mucha promoción, muchos avisos, ¿no? Comerciales, de que te anuncian ropa, te anuncian N cantidad de cosas. Que es el dichoso, precisamente, spam, la basura que pasa en tu correo. Entonces, cuando tú mandas un correo al spam, a la medida en que, por ejemplo, mandes muchas veces ese correo con una palabra en concreto, pensemos, vamos a ponerle una palabra, vamos a pensar que tenemos muchos anuncios que tengan relación, por ejemplo, con zapatos, ¿no? Entonces, hay muchos anuncios con zapatos. Si tú mandas al spam uno solo de estas promociones que diga la palabra zapatos, pues es una probabilidad muy pequeña para que el sistema automáticamente deduzca por sí mismo que todo lo relacionado con la palabra zapatos, todo es spam. Tienes que repetirlo igual que en el caso de la probabilidad, tienes que repetirlo un número importante de veces para que entonces el sistema literalmente pueda entonces hacer la deducción, porque aquí partiría, si es una sola vez lo que haces, entonces, ¿a qué analizaríamos? ¿Cuál es la probabilidad? Imagínate que pensemos que tienes 1000 correos. Entonces, y es uno solo el que estás mandando el spam que tenga el concepto zapatos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea spam? Entonces, pues tendrías que calcular 1 sobre los 1000 correos existentes y la respuesta aquí es la probabilidad de que sea spam. Es una probabilidad que es muy complicada para que el sistema por sí mismo lo deduzca. Entonces, es más alta la probabilidad de que no sea a de que sea. Si hablamos de cuál es la probabilidad de que no sea spam, pues tendrá que ir del 100% menos los 1000 correos. Entonces, la probabilidad de que no sea es más alta que la que sea. Entonces, ¿pero qué pasaría cuando lo haces muchas ocasiones? Y todo lo relacionado con el término de los anuncios que contenga la palabra zapatos, automáticamente la probabilidad sube y ya no tienes que hacerlo, ya no tienes que estar continuamente mandándolo. Este es spam, 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 sino que literalmente la computadora por sí misma aprendió que la palabra relacionada, todos los correos relacionados con la palabra zapatos son spam. ¡Pum! Y literalmente se los lleva. Entonces, este clasificador, como su nombre lo indica, lo que hace es clasificar. Es decir, obviedades aparte, lo podemos usar para clasificar un correo electrónico como spam o no spam. Ya lo vimos, y uno de los lenguajes de programación por excelencia que puede utilizarse para este tipo de aprendizaje por deducción y que tenga la posibilidad de que en un futuro pueda crear conocimiento, es este lenguaje de programación que se llama Prolog. Entonces, está Prolog, pero no nomás Prolog, podemos hablar de un Python también, ¿no? Que son, y como esos hay muchos, ¿no? Estoy mencionando dos. Pero por ahí está, por ejemplo, también Java, que también tiene su parte importante, incluso C++, tiene también, con ciertas limitantes, tiene también sus capacidades como para el desarrollo de la inteligencia artificial. Nos vamos entonces a la quinta generación. Fíjense, la quinta generación, que ya habíamos hablado que la cuarta ya nos sorprendía. A partir de la cuarta teníamos sorpresas.
Ya hablábamos de que tenían sensores, se mandaba la información hacia la computadora y tenían el control del proceso en tiempo real, le permitía una toma de decisiones inteligente a este tipo de robots. Y de ahí ya entonces ya podemos decir que ya hablamos de un avance importante. Bueno, pues todavía es mucho más. Para entonces poder entender la inteligencia artificial, necesariamente tenemos que empezar a considerar cómo funciona nuestro cerebro, porque si no, entonces no podemos definir a la inteligencia artificial. Y literalmente el cerebro humano es ultra complejo, es decir, tiene una capacidad de tomar decisiones en el corto, medio, largo plazo. Tenemos una capacidad de crear, dijimos, de generar conocimiento, tenemos una capacidad de deducción, tenemos sentido común, tenemos mucho sentido común, algunos más que otros, etcétera. Tenemos una complejidad tremenda, el cerebro humano. Y en el 97, que cuando celebraban con Deep Blue la llegada de la inteligencia artificial, y se dieron cuenta que no, literalmente que no, porque nada más lo único que hacía Deep Blue eran las cosas para las que había sido previamente programada. No actuaba de forma espontánea, como a veces los seres humanos, y a veces somos espontáneos, etcétera. O sea, no tenía esa capacidad. Y les obstaculizaba porque generalmente lo querían encuadrar a la inteligencia artificial literalmente como si el cerebro humano fuera como una máquina de Turing. Decía, bueno, pues es que es como una máquina de Turing, donde pues, y hasta cierto punto tiene una pequeñísima razón. Hay una entrada de información de acuerdo al entorno en el que te desarrollas, hay una entrada de información, el cerebro obviamente hace una interpretación. De hecho, fíjense, curiosamente, el cerebro que tiene una entrada de información, pensemos en las imágenes. Entonces, nuestro cerebro ve como las cámaras. Nuestro cerebro, las cámaras toman, al menos las antiguas, después lo corrigieron, donde las fotografías las tomaban al revés. Pues nuestro cerebro así capta. Todas las imágenes las ve al revés. Como no tiene sentido para nosotros, pues nuestro cerebro literalmente viene la entrada, viene la imagen, ¡pum! Y la imagen no tiene sentido, el cerebro automáticamente hace la interpretación y te la reproduce en algo que tú puedas comprender. O igual podría hablar del caso, si ahorita ustedes me escuchan hablar, pueden decir, pues lo que está emitiendo la maestra son palabras, y no es verdad. Realmente lo que ustedes interpretan como palabras, lo que interpretamos como palabras, no es otra cosa que ondas, ¿no? Son ondas. Los colores tampoco, no vemos colores, vemos ondas. Pero no tiene sentido, son ondas electromagnéticas sin sentido. El cerebro se encarga de esa interpretación. Por eso, hasta ese punto, podemos considerar que sí actuamos como una máquina de Turing. Nada más en ese sentido. En los otros conceptos donde tienes personalidad, sentido común, ironía, cinismo, etcétera, eso ya pasa de una entrada y una salida, ¿no? Capacidad de amar. De odiar, los sentimientos, etcétera, ¿no? O sea, que al final de cuentas, pues los sentimientos no es otra cosa que interpretaciones también que hace el cerebro, Ojo, también, de conformidad al entorno en el que nos desarrollamos. Bueno, es una máquina de aprender. Literalmente, entonces, tendríamos que partir que las redes neuronales del cerebro son mucho más complejas y somos una máquina de aprender. Es una parte muy importante. ¿Cuándo vamos a dejar de aprender? El día que nos entierren. En ese momento dejaste de aprender. Mientras, así tengas 90 y tantos años o los años que se te permita vivir, hasta ese momento sigues aprendiendo.
tu cerebro sigue aprendiendo. Es una parte que es muy, muy importante para poderlo también denominar en el caso de la inteligencia artificial. Entonces, la siguiente generación, en esta quinta generación, será una nueva tecnología que incorporará 100% inteligencia artificial y utilizará métodos como modelos de conducta. ¿Se acuerdan que la cuarta generación, el control del proceso, dijimos, por ejemplo, el caso de Sofía, el caso de Sofía y el caso del Atlas de Boston Dynamics, bueno, pues los sensores que tienen y los motores en sus brazos y en sus piernas que le daban ese equilibrio a los robots, ese es su control del proceso, ¿no? Están monitoreando en todo momento el control del proceso en tiempo real para no perder el equilibrio. Aquí en este caso, en la quinta generación, los métodos de conducta que van a utilizar es igual que el caso de los seres humanos. Los métodos de conducta de los seres humanos están basados ¿en qué? En las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Pues lo que te ponen las leyes de que esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no puedes hacer. Y si lo haces, tu consecuencia es esta. En el caso de una empresa, pues hay un reglamento interno y el reglamento interno también determina a los empleados qué pueden y qué tienen permitido y qué no tienen permitido. Los modelos de conducta de los robots de la quinta generación necesariamente van a estar basados también en reglas. ¿Cuáles reglas? Las de Asilomar, donde le vas a, primero, hay muchas, voy a mencionar una, le vas a prohibir, en principio, a cualquiera de los robots que se pueda replicar a sí mismo. Y le vas a decir, no te puedes replicar a ti mismo, ni puedes replicar a alguien que sea superior a ti. Más que bajo ciertas condiciones. Y le marcan las condiciones en las que sí probablemente lo pueda llegar a hacer. O sea, ya le vas a poner su modelo de conducta basado en reglas. Y obviamente una nueva arquitectura de sus funciones, no se las voy a decir, me gustaría que la checaran porque es muy interesante. Denle una checadita a esa arquitectura de subsunción. Y otras tecnologías, aquí ya vamos a poder ver presente, no sé si decir la palabra ver sería como correcta, pero ya vamos a tener como más bien como real y posible los nanobots. Vamos a tener la posibilidad ya de encontrarnos con los nanobots, que nosotros evidentemente pues nunca los vamos a poder ver, ¿no? A tamaño de una partícula, el tamaño de una partícula y que puedan realizar N cantidad de tareas. Imagínate qué peligro. No sé si decir que qué peligro o que qué gusto, no sé. ¿Por qué peligro, maestra? Imagínate para usos militares. Imagínate Claro. que no lo vas a... Bueno y malo, siempre en el desarrollo tecnológico siempre vamos a tener dos caras de la moneda. Bueno, porque literalmente dicen que la llegada de los nanobots va a poder eliminar literalmente, va a ser una de las maneras, el cáncer, por ejemplo. ¿No? Literalmente, sí, literalmente, aunque no me lo quieras creer. Y por el otro lado sería como que te cause una embolia en plena guerra, ¿no? O sea, como liberarlos al aire y causar embolias, ¿no? A los militares oponentes. O cualquier otro tipo de cosas, o sea, donde a tamaño de partícula, imagínate, por ejemplo, tu casa llena de estos nanocircuitos, por ejemplo, o de estos nanobots, donde mucho antes de que se te desarrolle una enfermedad pueda detectar, acuérdense que siempre en esto de la robótica estamos hablando de la probabilidad, donde presente precisamente la probabilidad de que antes de que te desarrolles un cáncer en el hígado o cualquier otro tipo de enfermedad, te pueda alertar. Y te pueda alertar para que entonces, antes de que se desarrolle, puedas tener la posibilidad de encontrar una solución a eso, antes de que se desarrolle. Maestra,
tienes lo de la militar. Maestra, Vale. en todo caso se le podría considerar también un agente de diagnóstico o dispositivo médico, ¿no? Sí, de hecho, así tiene su rama la nanobiotecnología, y la nanobiotecnología habla precisamente de esos nanobots teledirigidos por el médico, que el médico, la única forma de visualizarlos es a través, y yo supongo que vamos a encontrar más complejos. Hasta ahorita nada más tenemos el microscopio de efecto túnel o el microscopio de resolución molecular, ¿no? Que son de lo más avanzado que encuentras ahorita relacionado con el mundo subatómico. Imagínate qué vamos a encontrar posteriormente. Entonces, es una computadora, ¿no? Microscopio de efecto túnel, es una computadora, y este microscopio, que es raro, tiene un aspecto raro. En la punta del microscopio tiene una aguja que genera electromagnetismo. Ese electromagnetismo que genera permite, una vez que visualizaste en qué lugar está el átomo, un átomo de hierro, cualquier átomo, ¿no? En dónde está, con el electromagnetismo lo manipulan, lo van moviendo. Primero, evidentemente, le tienen que bajar la temperatura, porque a temperatura ambiente los átomos viajan a una velocidad cercana a la del sonido, pero cuando lo congelan cercano al cero absoluto, baja su velocidad. Entonces, una vez que lo visualizaste, con la aguja del electromagnetismo, los atrapan y los manipulan. Entonces, imagínate que el médico lo está manipulando y entra al interior de una persona y lo estás controlando, el médico lo está controlando remotamente, no, lo está controlando remotamente, y se va a alojar, puede ir a alojar medicamento a una célula incluso, o a un grupo de células, o a un órgano, o tomar una biopsia. Entonces, ya hablamos de un concepto, todavía falta un rato para eso, pero bueno, aquí probablemente ya lo vamos a tener. Entonces, hay dos maneras de construir un modelo de cerebro. La primera le llamamos de arriba hacia abajo. Esta forma de programación la vemos en el caso por ejemplo, en el caso de Asimo, en el caso de Sofía y de muchos otros robots, donde literalmente, ¿se acuerdan cuando veíamos un robot y yo les decía, este robot de la Universidad de Stanford, por ejemplo, tiene la capacidad en una mesa donde hay muchos objetos, le pides al robot, de todos los objetos que hay en la mesa, pásame una naranja. O sea, el pásame una naranja implica que tú le programaste lo relacionado con la naranja para que él ubique una naranja. Está previamente programado. Ese es de arriba hacia abajo. La parte complicada es que si tú le quieres programar, imagínate que le quieres programar todos los objetos que los seres humanos vemos todos los días y que nosotros reconocemos de forma inmediata. ¿Qué capacidad de software necesitas para hacerlo? Como muy complicado. Maestra, Mate. hace un par de años, de hecho, y hubo un proyecto así que ganó un concurso internacional, pero separaba basura el robot. Entonces, podía detectar lo que son los envases y los iba separando. Creo que ese fue uno de los que ganó hace un par de años. Ay, ¿a poco? Qué buena onda. No, fíjate, ese es ese tipo de programación que te estoy hablando. O sea, donde literalmente pues le pones al robot, quiero que Asimo hable 5 idiomas. Te lo programas. Quiero que Asimo tenga la capacidad de subir y bajar escaleras. Se lo programas. O sea, las tareas que quieras que ejecute el robot es lo que se lo vas a programar. Y la otra forma de construir un modelo de cerebro de un robot, la forma de construir un robot sería como funcionamos nosotros, de abajo
hacia arriba. Imagínate qué genial sería que funcionáramos también de esta forma. Imagínate que dijeras, oye, quiero aprender el inglés. Quiero aprender el inglés y dominar el inglés. Ah, pero no manches, dominarlo me va a llevar unos 3 añitos. Imagínate qué genial sería que te lo pudieras programar. Sin embargo, pues no es así. Entonces, nosotros funcionamos de abajo hacia arriba, donde todas las cosas que hemos ido aprendiendo, todas, pues han sido por nosotros mismos. Por nosotros mismos hemos ido aprendiendo todo. Esa es nuestra forma de aprendizaje, de arriba hacia abajo. Y me voy a ir con la diferencia, con esto voy a cerrar, en las redes neuronales de una computadora y las redes neuronales del cerebro humano. Evidentemente estamos hablando de las redes neuronales artificiales, que sería este concepto, con respecto a las redes neuronales del cerebro humano. Y me voy a quedar, fíjense, primero tengo una diferencia. Vamos a enunciar una diferencia. Y hablamos de una velocidad de procesamiento. ¿A qué velocidad procesan las computadoras y a qué velocidad procesa el cerebro humano? Ok. Entonces, en el caso de las computadoras, tienen una capacidad de procesar la información cercana, no igual, cercana a la velocidad de la luz. Por eso ellos con millones de datos pueden hacer cálculos en microsegundos. ¿A qué velocidad calcula el cerebro humano? A unos 320 kilómetros por hora. Esa es nuestra velocidad de procesamiento. Si se fijan, entonces, estos, una velocidad cercana a la luz y nosotros a unos 320 kilómetros por hora. Nos quedamos muy por debajo respecto a estos. Vamos a ver qué cosas tenemos nosotros que ellos no tienen. Nosotros funcionamos, nuestras redes neuronales funcionan con algo que se llama la regla de Hebb. ¿Qué es la regla de Hebb? Es interesantísima la regla de Hebb. Cuando tú, por ejemplo, aprendes algo, aunque sea la cosa más tonta que te puedes imaginar, o la cosa más insignificante, dices, esto es insignificante. Cualquier aprendizaje, cualquiera, el que sea, hay algo muy curioso que pasa en nuestras redes neuronales del cerebro. Resulta que estas empiezan a interconectarse. Más o menos hablamos que poseemos una cantidad de 100,000, así, 100,000 millones de neuronas. Y estas 100,000 millones de neuronas se pueden conectar hasta con unas 20,000 neuronas, lo cual implica que nuestro cerebro funciona en paralelo, funcionamos en paralelo. ¿Qué significa que funcionamos en paralelo? Pues imagínate, por ejemplo, algo muy, muy básico. Tú preguntas, ¿cuánto es 2 por 2? Y en esa respuesta de 4, 2 por 2, 4, es porque cada una de las neuronas hizo una parte pequeña del cálculo. Eso es lo que es el funcionamiento del cerebro en paralelo, algo que ellos no tienen, ¿no? Ellas no. Entonces, nosotros funcionamos en paralelo. Entonces, cada que aprendes algo, las redes neuronales se refuerzan primero, tienen la capacidad de reforzarse, se crean nuevas, y entre ellas se generan cargas de electricidad. Hay cargas de electricidad con cada aprendizaje nuevo. Es una parte muy, muy interesante. Y fíjense, yo siempre les he dicho a mis alumnos, siempre han satanizado el aprendizaje memorístico. Dicen, no, es que el aprendizaje memorístico no sirve y no se puede aprender así. Pues, ¿quién lo dice? La gente que estudia cosas relacionadas con la educación. Sin embargo, se encontró que
que a partir de que encontraron que el cerebro tiene plasticidad, ¿cómo encontraron que el cerebro tiene plasticidad? Analizaron un hecho muy importante, que fue el caso de los taxistas en Inglaterra. Los taxistas en Inglaterra, para obtener su licencia como taxistas, es porque ellos se deben memorizar 5,000 calles, si no, no pueden obtener su licencia. Entonces, claro, sin memorizarte 5,000 calles no es porque lo vas a hacer de un día para otro, te toma tiempo. Entonces, cuando someten a unas personas a hacer estudios experimentales para ver qué estaba pasando, pues los meten a un escáner de cerebro para ver qué estaba pasando con el cerebro de estas personas, porque cómo era posible que se pudiera memorizar 5,000 calles. Se encuentran con una sorpresa agradable, que es la vez que denominan que tiene plasticidad, y es que generalmente toda la memoria se va a la corteza cerebral, en el córtex, se almacena en el córtex. Y del córtex, el cerebro lo clasifica, si se va a largo plazo o al corto plazo. Así, en automático lo hace. El córtex de estas personas tenía una capacidad mayor, su corteza cerebral aumentó de tamaño para tener cabida a tanta información como eran 5,000 calles. Una vez que ellos dejaban ya no tenían necesidad de seguir trabajando en ese ramo, digamos, por decirlo de alguna forma, pues el cerebro regresaba a su posición original. Por eso hablamos de plasticidad. Y es lo mismo que pasa con un pianista, con alguien que toca la batería, con alguien que toca el violín o que toca cualquier otro tipo de instrumentos. Ellos desarrollan partes del cerebro que otras personas no tienen desarrollado. Esa es la plasticidad, es muy importante, y esa es parte de la regla de G. Entonces, una parte importante también es el caso, por ejemplo, de la arquitectura. Hablamos por aquí de la arquitectura, y aquí también vamos a poner arquitectura. Entonces, la arquitectura tienen una capacidad, por ejemplo, ellos, para análisis de datos de millones. ¿Podemos pensar que nosotros nos quedamos por abajo? Fíjense que no, ¿eh? Fíjense que en la realidad, de hecho, hay expertos en este ramo de la neurología, donde hay unos que dicen que si estuviéramos, por ejemplo, las 24 horas del día, los 365 días del año, aprendiendo o adquiriendo información, ¿en cuánto tiempo se llenaría nuestra memoria? Es la pregunta importante. ¿En cuánto tiempo se llenaría tu memoria 24 horas al día, 365 días del año? Se llenaría en 1500 años. 1500 años llenarías tu memoria. Es decir, hablan ahorita de una capacidad más o menos de 1,000 millones de bytes, que es lo que presuponen que tiene esa capacidad del cerebro. Es decir, tiene una capacidad de tener toda la información que está en el Internet. Esa es la capacidad que tendríamos. Por eso a veces decimos, no, pues en muchos sentidos nos van a dejar abajo, pero todavía tenemos conceptos que todavía estamos por ahí luchando, ¿eh? Duda, muchachos, hasta aquí. ¿Arriba no va a poner más cosas, maestra? ¿No? ¿O nomás estaba haciendo como comparación? Ok. Sí, haciendo la comparación entre de velocidad, arquitectura, etcétera. Nada más. Porque estoy seguro que estoy en el examen. Estoy segurísimo. Bueno, nos vemos la próxima clase. Ok, maestra. Maestra, antes de que se vaya sobre la presentación de las 5 tecnologías que íbamos a ver en los próximos 5 años, yo nomás alcancé a notar 2. No sé si podría comentarme o repetirlas rápidamente para anotarlas. Nomás vimos 2. Nada ¿nomás eran 2? más enuncié 2, no las enuncié las 5. Ok, entonces perfecto, gracias. Está bien. Chicos, ¿Y del trabajo, maestra?
Mande. No, espérese, no se vayan. Del trabajo, estoy viendo los parámetros, son muy parecidos al primer caso de estudio, nada más que aquí vamos a escoger si nos vamos por el camino resolutivo o como un camino más teórico, ¿no? Que fue este aspecto que puso sobre el social, ecológico, de leyes. Entonces, nada más ahí como para aclarar, si nos vamos por el resolutivo, o sea, sí podemos como plantear soluciones de allá afuera que ya existen, pero con contribución de nosotros, ¿no? Como modificable. Sí, de hecho, por ahí les puse precisamente ahí en el tablón, les dije, aquí les pongo unas posibilidades, que de hecho por eso, fíjense, estamos hablando de la inteligencia artificial y el hecho de que hayan mandado en mucho sentido el agua a la bolsa de valores de Wall Street es porque efectivamente no existe una contabilidad del agua, ¿no? Entonces, como se está desperdiciando mucha agua y no se sabe cuánta agua exactamente tiene cada uno de los países, pues abrieron la posibilidad hacia la bolsa de valores de Wall Street. Entonces, por ahí está los modelos matemáticos, que es la parte de la ciencia, en el CEDES, que dicho sea de paso está en el Tecnológico de Monterrey, el CEDES, el Centro del Agua, donde están un grupo de científicos, que creo que son como 30 científicos que componen el CEDES, y todos están en el SNI, en el registro de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, y todos relacionados con cuestiones científicas del agua, donde las propuestas son, pues necesitamos contabilizar, porque la parte de la sequía es que no tenemos ni la más remota idea, si, por eso le puse como pregunta, ¿obedece a privatización? ¿Obedece a cambio climático? O sea, ¿cuál es la causa de esta sequía? O sea, porque ni siquiera tenemos todavía la certeza, no tenemos la certeza de a qué obedece. Y la consecuencia, si el año pasado nos fue del nabo, con muertes, crisis económica y paro de productividad, encierro, etcétera, este año se agravó con la sequía. Si continuamos en el mismo camino, a lo mejor 2022 vamos a empezar a ver carestía de alimentos. Entonces, vamos apenas a empezar a ver cuestiones de mucho peligro, que van a tener incluso como posible fin estallidos sociales. Entonces, apenas estamos vislumbrando, y puede apoyar por ahí software para contabilizar y predecir a qué obedece la sequía y cuáles son las posibles causas de mitigar esa sequía. Ok, va. Lo que pasa es que nuestro equipo escogió contaminación, y ahí tiene como varias aristas, ¿no? O sea, todo este rollo que pasó ¿cómo se llama? ¿Cómo les puse ahorita en el grupo? En el salto. O sea, todo lo que causa cáncer, lo que está correlacionado con los metales pesados, que está correlacionado con la solución de los chicos que hicieron ese filtro electromagnético. Entonces, pero aparte de ese filtro electromagnético, también hay otras como soluciones a todo este tema que también legal para las empresas que están virtiendo sus cosas. Entonces, nada más para saber cómo abordarlo, o sea, porque tenemos varias soluciones a las varias aristas y que nos quepan en 16 cuartillas, ¿no? Acuérdate, Olman, que yo les había hablado de que hay verduras. Entonces, ese es un tema muy interesante y muy poco explorado, sobre todo para los ingenieros. Los científicos lo tienen bien explorado. Bien explorado. Te hablan de cada verdura, uno puede eliminar plomo, otros eliminan cadmio, otros eliminan incluso uranio, etcétera. Y con un porcentaje muy alto, ¿eh? Y son desperdicios, o sea, no es que estés quitando alimentos, es cáscaras de plátano, por ejemplo, cáscaras de mango, son desperdicios que, dicho sea de paso, tenemos una cantidad muy importante de desperdicios.
Entonces, por ahí está también una posible solución, así como los filtros de Rotoplas que tienen carbón activado. Entonces, está la posibilidad de la creación de filtros en lugar de que sean de carbón activado, que sean con filtros con determinadas verduras. Maestra, Va. ¿Y cuándo lo quiere el trabajo? Nada más para también coordinar. ¿Cuándo les puse? Espérame. Por aquí se los puse. El 8. El 8 de mayo, según recuerdo. 8 de mayo. Sí. Si requieren más tiempo, vamos a tener que hacer lo que les dije al grupo pasado, que me decían al grupo pasado, maestra, ¿no nos puede dar más días? Les digo, pues yo les puedo dar hasta el día, por ejemplo, martes. Nada más que no me gusta mucho la idea porque generalmente me gusta publicar las calificaciones para que ustedes por ahí vean exactamente todo, porque de forma presencial, pues literalmente pues repartí exámenes y literalmente pues ahí veían su panteón y no, prácticamente no tenían dudas, no tenían problemas. Aquí no, desafortunadamente estamos alejados, entonces me gusta darle la más certeza posible. Si requieren más tiempo, yo ya no alcanzaría a darles calificación, sino que subo las calificaciones y el día de la corrección, que sería el miércoles 19 de mayo, en caso de que yo me haya equivocado en algo, pues ya corregiría yo el 19 de mayo. Okay. Gracias, maestra. Muy bien, gracias. maestra, La decisión que tomen, me avisan. De aquí no me acuerdo quién tengo en el grupo. De hecho, Olman también me manda un mensaje. Olman me puede